Buen día, amigos. Buen día tengan todos ustedes los que diariamente sintonizan. Unas son de Rojas y otras son de Arenas acá en Global TV. Recuerden que nosotros más tarde, en una hora o 2 horas, tendremos en YouTube el programa. Quizás en los próximos días usted pueda también directamente, ya sin necesidad de esperar más tiempo, ver en el canal YouTube de Rojas y Arena también el programa, este programa que hacemos todos los días, esta conversación que hacemos todos los días entre Arenas y Francisco Rojas. Recuerda que en TLR TV también lo puede ver a eso de las 3:30 de la tarde. Tiene la oportunidad de verlo en tlrtv.com. Ayer, bueno, se comenzaron, después de conocer las peripecias de la fuga del doctor Antonio Ledesma, bueno, comenzó su quehacer político, pues, y de lo que ayer señalaba, yo rescato una afirmación que le hace, que es bastante fuerte, y que sin duda tendrá que ser tomada en cuenta por los que en Venezuela hacen oposición. Y él ha referido a lo siguiente, yo quisiera que tú lo comentaras de alguna manera, porque cuando nosotros hablamos de purgas en política, estamos hablando de exclusión, estamos hablando de aislamiento, estamos hablando de gente que es poco confiable y la que generalmente la purga puede llevar, cuando se trata de las purgas que hacen los regímenes, puede llevar a la muerte o a la cárcel. Recordemos a Stalin, ¿no? Exacto. Y cuando hablan de purgas, yo me recuerdo a Stalin, cómo acabó con el Partido Comunista Soviético, cómo acabó con todo. Recuerdo el archipiélago Gulag, recuerdo el libro Las Confesiones de Arthur Lonton en sí, recuerdo las purgas de Pol Pot en Camboya, las purgas que sucesivamente hace este señor presidente o primer ministro o dueño de Corea del Norte, que hasta mandó en una purga, envió a 40 perros salvajes y hambrientos a comerse a su tío por haberle le pudo contradecir algunas cosas de las que él decía. Pícale el ojo. Sí, entonces Ledesma dice que hay que purgar a una buena parte de la oposición para evitar las contradicciones. Lo digo así, para evitar las contradicciones. Y yo, educado pues en estas cosas de la conversación, de la negociación, conseguía a veces en algunos sitios unos contradictores necesarios, pues. O sea, una manera de contradecir para buscar acercarse más a la verdad, a lo que andaba, a la búsqueda de una toma, para la toma de decisión correcta. Pero vaya que a Ledesma le parece que la contradicción es mala, ¿no? Sobre todo cuando se tiene un solo punto de vista y se cree que la verdad está de su lado. Ocurren este tipo de cosas, pero me preocupa mucho porque yo no sé si estoy en eso, en lo que hay que purgar. Aunque yo no soy de oposición, yo quiero dejar claro ya desde una vez que yo no soy de oposición ni nada que se le parezca. Pero me preocupa porque no sé por qué vi retratados allí a Julio Borges, a Florido, a Henry Ramos, a Manuel Rosales, al señor Falcón. Es decir, vi retratados a algunos y me dio miedo, ¿no? Porque imagínense ustedes que Ledesma, que a decir de muchos pudiera ser el presidente de Venezuela en el exilio, se le ocurra de una vez comenzar a purgar. Ahora, en la definición crasa de la purga, es algo así como tomar algún medicamento para evacuar. Saldepson. Sí, evacuar el estómago. Es decir, ¿y qué es lo que se evacúa del estómago? Exacto, eso, exactamente. Entonces me preocupa mucho. Yo no sé si usted, profesor, ahora que catapultado a la fama como sociólogo después de las peripecias, bien vale decir, de la señora Grace de Mugabe. Ella es sociólogo. Pero tampoco es doctor. Ella no se graduó en Luz. Pero ella no se graduó en Luz. Dejemos a Grace. Y de verdad, Arena, que... No, lo de
Es que te digo, Y yo al principio creí, perdón Arena que te interrumpa, yo al principio creí que como él es bastante jocoso, yo pensé que estaba hablando de la murga de Panamá. no, te digo que a uno le sorprenden a veces las cosas que dice alguna gente que uno cree que son, que son realistas políticamente hablando, que son sensatas, que inclusive que hasta rodeadas de un halo hasta de moderación, hubo en algún momento que uno le confirió a Ledesma. Pero fíjate en lo increíble, proponer una purga de la oposición. Es decir, bueno, desbaraten esto está muerto, pues. Cada vez que alguien dice eso, arrima la brasa para el gobierno. Porque a este gobierno, que no es un gobierno, este es un régimen político que refundó, querámoslo o no, refundó el país, que creó otra gramática política, creó otra narrativa política. Entonces, hombres como Ledesma, como la señora María Corina Machado, como Vecchio, muchacho, que uno los respeta como personas, porque las personas hay que respetarlas, ciertamente, pero sus ideas no, sus opiniones no se pueden respetar, sus opiniones son para discutirlas, para debatirlas, pero se debate cuando se tiene argumento, pero si el argumento central que mueve ese sector es saquemos a los indeseables, saquemos a los traidores, porque aquí los que tienen la facultad y la capacidad de decir la verdad somos nosotros, porque los demás son unos traidores, unos sátrapas, unos vendidos, están utilizando exactamente, yo creo que el gran éxito del chavismo es que hizo que su narrativa, su argumentación, su gramática, su manera de decir las cosas en política, se las confirió a ese sector de la oposición. Una cosa impresionante. Uno escucha hablar a María Corina Machado y a Ledesma, y es como si estuviera oyendo hablar a Trotsky sobre la revuelta alemana en 1923. Increíble, los mismos argumentos. Y uno dice, pero bueno, chicos, me retrotrae, oyendo a Ledesma y a María Corina, me retrotrae mis lecturas de cuando estaba en la izquierda, cuando estaba muchacho, estaba en la izquierda y leía a Trotsky. Y leía el análisis que hacía Trotsky de la Revolución Alemana de 1923. Miren los mismos argumentos, uno se queda asombrado. Dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, por supuesto, mira, en el fondo, el chavismo tuvo un gran éxito, porque prácticamente colonizó la gramática de ese sector opositor con su propio lenguaje, con su propia lengua, con su propia manera, con su propia narrativa, su propia manera de decir las cosas. La purga es un concepto que no está en los demócratas, a menos que sea un demócrata de mala calidad. Sí. Y en este caso, Ledesma se define como un demócrata de mala calidad. Lo mismo que la señora María Corina Machado, lo mismo que tantos otros. Entonces, es una cosa, mira, a veces uno se sorprende. Este es un gobierno que no se va del poder si no hay unidad. No, y lo grave de todo, lo grave de todo es que se van los chavistas. Pero oye, exactamente. Pareciera que lo que va a venir, a lo mejor, desde el punto de vista económico, habrá un alivio. No lo pongo en duda, a lo mejor. Pero lo que me presenta Ledesma, a mí me asusta. Te advierto que yo, mire, hoy escribió su artículo semanal Durán, señor Durán, que yo lo leo poco, pero hoy no sé, debe ser que tenía mucho tiempo, o amanecí con ganas de hacerme algunas laceraciones. Y la impresión que me da es que hay algunos que se alegraron, que tratan de vincular a la huida de Ledesma con el gobierno. Yo simplemente quiero decir que primero la gente está alegre porque no es lo mismo estar detenido que estar, aunque sea estar secuestrado en su casa, ¿no? Claro, no es lo mismo. Pero además de eso, Ledesma sabrá cómo fue que salió y algún día yo sé cómo salió cómo salieron Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov y García Ponce del cartel San Carlos, porque García Ponce escribió un libro llamado El túnel de San Carlos, y con Pompeyo una vez hablé de eso tangencialmente, y con Urbina, que fue el hombre detrás de toda la operación para sacar a Pompeyo, a García Ponce y a Teodoro del cartel San Carlos, hablé con él muchas veces. El que hizo el túnel nunca, pues lo mataron por los pocos días, Nelson López. Entonces Ledesma, esperemos a ver cómo se fue.
Yo sé lo de Hidalgo Bolívar porque lo cuenta en un libro de esta escritora zuliana, Lucrecia Morales. Lucrecia Morales. Pero lo de Ledesma lo sabremos más adelante. Pero lo que digo es que hay quienes, por ejemplo, ayer un señor de una cosa que se llama Gana, que debe ser, yo pensé que era una de esas propuestas para competir con el Quino, Gana. Y resulta que no, que Gana es un movimiento político importante en el país, es dirigido, si se quiere, por un señor de apellido Aristigueta. Y entonces él dice que los diálogos ahora se tienen que hacer a través de Antonio Ledesma. Pero yo digo, pero está bien, se la pasan diciendo que los que están conversando no tienen representatividad porque nadie los nombró. Y Aristigueta Granco más su grupo tienen la autoridad moral y política para decirnos que todas las conversaciones ahora tienen que ser a través de Ledesma, porque cualquier otro venezolano no lo puede hacer. Y digo, mire, el chavismo no tiene por qué estarle dando entrevistas a los españoles para sobrevivir. No. El chavismo vive justamente de los venezolanos. Hay alcaldías, por ejemplo, emblemáticas en Venezuela, que la oposición las puede ganar, pero las va a perder, porque de no tener deseos de votar ahora, los que eran abstencionistas ahora quieren ser, ahora son candidatos. Y no solamente son obstáculos, entonces nos dice, mire, yo, como muchos venezolanos, me siento a veces impotente frente a lo que veo y lo que uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que hay? Señores, la sindéresis, miren los precios, la gente ayer en la calle no se sabía qué hacer, la crema dental pequeña en 40.000 bolívares, el azúcar en 75, la carne no se consigue. Los huevos en 112. Sí, los 112, la carne no se consigue, en las carnicerías no hay carne, la leche para los muchachitos hay que estarla rastreando en los sitios, y dígame la leche para el ponche también, que tan importante es. En fin, pero no. Parece que ahorita lo importante es poner una mirada de esas fuertes. Fíjate que hoy el editorial del País, que habla sobre el caso venezolano, Venezuela es un caso emblemático en el mundo entero. Habla de que no hay posibilidad de salir, y le cae y a Dula, a Laga, a Loas, a Ledesma. Sin embargo, un punto crucial en el editorial del País es que no hay manera de salir si no hay unidad. Unidad. Pero es que la unidad la van a fabricar después, la unidad la van a crear después que la cosa es la siguiente, mira, el proceso es el siguiente, Ledesma y sus ledesmitas, un tipo y más otros como Ledesma, más la oposición en el exterior, van primero a acabar con lo que hay de oposición primero. Y yo me acuerdo que Antonio Ledesma fue, junto con Andrés Velázquez y otros más, los propulsores de la eliminación de la Coordinadora Democrática. Y yo recuerdo que la aliada principal de Antonio Ledesma es María Corina Machado, quien le dijo al país que si la Asamblea Nacional declaraba vacante el cargo de Maduro, en 30 días había elecciones. Había elecciones en 30 días y además con el TCNE que dicen que les quitó las elecciones. Entonces, pero resulta que ya María Corina Machado más un grupo que son los constituyentes de Soy Venezuela, ¿cómo se llama? Hay un movimiento. Soy Venezuela. Soy Venezuela. Yo tengo la lista de ellos, yo la voy a leer ahora. La lista de Soy Venezuela. Dicen que ya ellos no van a participar en las elecciones presidenciales, entonces me pregunto yo, y entonces, con la muerte de Gómez Bolaño, ese filósofo mexicano que tantas luces nos dio, con la muerte de Gómez Bolaño nosotros estamos mal porque no tenemos quien venga a salvarnos. Sí, la verdad es que, bueno. Porque el doctor que andaba con una bolsa de pastelitos, ¿eran pastelitos? No sé, parecían tacos. Chespirito, el doctor Chapatín. No, yo sé cómo se llama. Lo que yo quiero saber es qué había en la bolsa. Porque dicen que quieren empanadas de la Cañada. Yo no creo que ella llegue. Ay, no, yo no lo creo.
Yo creo que eran quesadillas. ¿Quesadillas? Sí. Las quesadillas son buenas. Sí, son buenas. Pero ¿sabes qué? Hay que hacerlas más pequeñas porque cuando las ponen a calentar, a mí me gustan las quesadillas calientes. No es que caliente que se comen. Pero bueno, pero hay un sitio donde las venden calientes por arriba y frías por dentro. Yo sé cuál es. Sí. Y a ti te gusta mucho. Bueno, el caso es, chicos, que Ledesma nos ha dejado asombrados con lo de la purga. Y bueno, hay gente que... Hay hoy leí un opositor que está en París, creo. Porque París es una fiesta. Sí. Y yo de París puedo decir cualquier cosa. Que dice que ese argumento de que no dejar espacios libres para el chavismo es un argumento banal, infeliz además. Pero no nos dice cuál es la contra. Es decir, pero habla de las elecciones, que todo hay que preparar para las elecciones presidenciales. Todo el esfuerzo para las elecciones presidenciales. Mira, el problema es aquí es que el concepto de guerra de posiciones debe definitivamente sustituir el concepto de guerra de maniobra. Y estoy haciendo alusión a un concepto marxista para que ustedes vean cómo se le sale a uno la cuestión. Que tú tienes tu cosa, tú tienes tu vida es la vida. Pero, eres comunista, pues. Sí. Pero la verdad es que uno se queda, no ya de, como se dice, de la sobra. Mientras tanto, la canasta básica está casi en los 6 millones de bolívares. Es decir, que usted para hacerse la canasta básica familiar requiere la tontería, nada más, una pelusa, de 40.97 salarios mínimos. 40 salarios mínimos para hacerse de la canasta básica familiar. Mientras tanto, la oposición anda preocupadísima por las elecciones presidenciales del año que viene, un sector de la oposición. Fíjense que hay gente que no puede hacerse la canasta básica familiar, la gente que está hurgando en la basura, es la gente que la está pasando mal, son niños desnutridos que se están muriendo, son jóvenes que están desertando de las universidades, hay 3 millones de venezolanos en el exterior, pero la frase más feliz que nos ha soltado Ledesma en el exilio es que hay que purgar a ciertos sectores de la oposición que son realmente indeseables y traidores. Carajo, Ledesma, este es un régimen, refundó el país, creó una manera distinta de hacer política, eso es verdad, pero chico, vas a terminar sacando a la gente que mañana o pasado resulta que vas a tener que llamarla si quieres ganarle unas elecciones presidenciales a Maduro. Mira, un ratito, vamos a ver, tenemos ahí, tú sabes que en estos días hasta José Vicente Rangel, pues yo no quiero que vean a Rangel por lo que dice, porque lo que dice Rangel... Lo sabemos todo. Lo sabemos todo, pero aunque lo diga él, pero lo que me interesa es la voz de Rangel, que es una voz así como para animar 100% noticias. Sí, una voz... Es una voz como para meterle entre la de Rupilio y la de Gustavo Vecino. La de Gustavo Vecino, y que quede constancia que no es la voz trémula de Oscar García, que ya es una voz que comienza a tener. Ahí tienen a José Vicente Rangel diciendo lo que los venezolanos vienen diciendo hace más de 15 años. Insoportable el costo de vida. Imposible callar ante el fenómeno que azota por igual a todos los habitantes de este país, sin excepción, sin distingos sociales y políticos. Los venezolanos y las venezolanas estamos contra la pared. No hay ingresos, sueldos, salario que soporte el obsceno incremento de los precios de los artículos de primera necesidad o bien la dramática situación que se plantea con los medicamentos. ¿Qué justifica que en cuestión de horas se multiplique en el mercado el valor del queso, la carne, el arroz, cualquier otro alimento? Y que lo mismo ocurra con el precio de los repuestos de vehículos, cauchos, baterías y de artículos de ferretería. Lo que sucede en el país no tiene explicación y lo confirma el silencio que existe a la hora de ensayar algunas, cada vez más retorcidas y forjadas en el universo de la fábula. Ninguna convence, ni las que dan los voceros del gobierno, ni las que dan los empresarios, y menos aún las motivadas por la reacción de los consumidores abandonados a su suerte, sumergidos en una desesperación sin salida. ¿Qué sorpresa nos deparará el futuro inmediato si no hay una respuesta a lo que ocurre? Si no hay políticas claras que demuestran ser las apropiadas.
A estas alturas de la crisis resulta imposible vivir de ilusiones provenientes de promesas reiteradamente frustradas. Bien, amigos, ayer estuvieron oyendo a José Vicente Rangel y a la voz de Rangel la abandona, la voz de Rangel la abandona. Es que Rangel, digamos que es un sobreviviente de múltiples guerras. De múltiples guerras. Pero fíjate tú lo que aparecen en los integrantes del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Está Agustín Berrío. Es copellano, ¿no? Sí, Alfredo Mago, Antonio Ledesma, Antonio Sánchez García, Aquiles Martínez Panti, María Blanca Rosa Mármol, Cecilia, Carlos Bonucci, Carlos Blanco, Carlos Ortega, Cecilia Salazar, Carlos Pavé, Cecilia Sosa, Cipriano Ramos, Diego Arria, Enrique Aristigueta, Fabiola Colmenares, que era del partido de Leopoldo, Carrera Dama, Germán, Juan Carlos Sosa Pura, Juan Pablo Olaiquiaga, Luis Granado, María Corina Machado, Milos Alcalá, Nito Pérez Osuna, Oscar Valle, Osvaldo Álvarez Paz, Pablo Aure, Sara Levi, Tamara Sujú, Víctor Maldonado y Eilán Olivares. Yo cada vez que veo a estos caballeros escribiendo, los estoy, menos más que yo sé ahora que son del comando de María Corina, del Soy Venezuela. Estos caballeros, yo veo que los oigo, son atacando a la oposición. Bueno, y están en sus derechos. Ellos primero quieren acabar con la oposición para después acabar con el gobierno. Si es que el gobierno acaba antes con ellos y con la oposición. Amigos, nos vamos a una pausa y en unos instantes vamos a conversar con Gustavo Fernández, que es candidato con mucho chance de ganar la alcaldía de San Francisco en el estado Zulia. Amigos, está con nosotros Gustavo Fernández, candidato a la alcaldía de San Francisco. En San Francisco está un candidato del gobierno que yo no recuerdo el nombre, pero no, créanme que no lo estoy haciendo porque de verdad es que no lo recuerdo. Dubine, algo así. Su nombre es Dirwin Arrieta. Dirwin. Gracias. ¿Cómo? Irwin. Dirwin, con D pero, de dado. Pero está bien, pero que quede constancia que no se trata. Si debe que lo había olvidado, porque realmente yo no sabía quién era. O sea, no es un tema de intentar invisibilizar. Sí, no, de alguna manera. Incluso Dirwin puede también la semana que viene, si quiere pasar por acá, que venga, que yo quisiera conversar con él también. Y con Omar Prieto, que le hemos invitado, pero Omar no viene, quizás tenga muchas ocupaciones. Pero, Dirwin Prieto es el candidato del oficialismo. Dirwin Arrieta. Dirwin Arrieta es la cosa. Que Dios, es que hoy mira, yo hoy tengo un día difícil. Pero bueno, Dirwin Arrieta es el candidato de Omar Prieto, el candidato del oficialismo allá en San Francisco. Y parte con el apoyo de Omar Prieto, que ha perdido las últimas elecciones en San Francisco, pero de todas maneras sigue siendo un adversario que hay que tomar en consideración. Bueno, están de consideración, hay que tomarlo, que ahora es candidato a la gobernación. Pero la oposición, atención, la oposición que no iba a ir a elecciones, ahora va a elecciones. Y entonces, uno suponía que iba a ir un candidato, pero entonces ahora hay tres. Está Alejandro Parra, que violenta la línea de su partido, que es Acción Democrática, cuando Alejandro nos había dicho a nosotros, mira, yo soy un adeco de esos adecos de toda la vida. Pues. Yo no sé ahora si Ramos lo recibirá en el partido, pero ya ese será harina, ese es harina de otro costal. Está José Luis Pirela, que es José Luis Pirela, que es Pirela, Pirela, que está allí en San Francisco, que tiene ahí trabaja desde hace muchos años, ha sido candidato precandidato a la alcaldía, o no sé si es candidato, y ganó la diputación en la última elección parlamentaria. Entiendo que con el apoyo de toda la unidad, y está Gustavo Fernández, que está con nosotros acá. Ahora, frente a eso, para salir de una vez del tema de los candidatos, para centrarnos en lo que verdaderamente la gente quiere oír, que es cuál es la propuesta de San Francisco, que la espera el pueblo y la esperan los empresarios de esa pujante región del Zulia. Vamos a ver cómo es que está eso, qué es lo que hay de verdad, y si tú tienes reales posibilidades de éxito a pesar de que tienes dos candidatos por el lado de la oposición. Mira, buenos días, Francisco, buenos días.
Ender, yo les quiero decir algo con toda responsabilidad. Todas las encuestas señalan que el próximo alcalde de San Francisco es un hombre de la Unidad Democrática. Eso está claro. Ahora, es un compromiso, es una obligación que tenemos quienes desde la Unidad Democrática hemos presentado nuestros nombres. Es un compromiso, es una obligación ponernos de acuerdo. Nosotros que tenemos que lograr la unidad perfecta para ganar bien y ganar muy bien en San Francisco. Yo he tenido ya conversaciones con factores que buscan que nosotros coincidamos en esa decisión última. Yo creo y he invitado a José Luis y a Alejandro a que nos pongamos de acuerdo, a que vamos uno solo en pro del futuro del municipio, y yo creo que en las próximas horas, antes de que se inicie formalmente la campaña electoral, nosotros vamos a ponernos de acuerdo y San Francisco, la Unidad Democrática de San Francisco, va a tener un solo candidato. Esa es la realidad. Ahora, ha habido conversaciones con gente amiga de Alejandro, amiga de José Luis y gente amiga mía que nos ha convocado. Ha habido planteamientos, ha habido propuestas, ha habido contrapropuestas. Lo que sí es cierto es que San Francisco no nos va a perdonar. Y en eso comparto lo que ayer escribía nuestro amigo y hermano Ángel Monaga. San Francisco no nos va a perdonar que pongamos en riesgo recuperar el municipio por unas aspiraciones y por unos caprichos de uno de nosotros. ¿Tú crees que en el escenario de que no cedan los otros candidatos que te disputan la candidatura a San Francisco, tú crees que yendo de esa manera se le puede ganar a Dirwin? Sí se le puede ganar, sí se le puede ganar. Indiscutiblemente los números están allí. Lo que pasa es que a veces hablar en primera persona es muy difícil, ¿no? Es muy incómodo. Pero los números en San Francisco están, las encuestas están. Hay muchas empresas... Aún con el clima que se ha creado a partir de las elecciones de gobernador. Lo que pasa es que una cosa es quién está mejor posicionado en el municipio y otra cosa es el ánimo electoral. De lo primero, ahí están las encuestadoras. De lo segundo, en despertar ese ánimo tenemos que ocuparnos quienes estamos presentando nuestros nombres. A mí no me cabe duda que el gran elector en el Estado sigue siendo Manuel Rosales. Y el nombre que presenté con toda la humildad del mundo a la consideración de la gente de San Francisco, está despertando el ánimo de la gente, porque eso se siente en la calle, cuando tú caminas. Mira, después de cada derrota o después de cada triunfo sin cobrar, viene un proceso de luto político, viene un proceso de despecho político, de guayabo político, pero una vez que se pasa el despecho, se pasa el guayabo y se pasa el luto, y tú sabes llegarle al electorado, ese electorado se activa. Y si no, vamos a evaluar desde que perdió la primera vez Capriles con Chávez, ¿qué pensamos? Esto se terminó, la historia política de Venezuela se terminó. Después fuimos contra Maduro, que aunque le ganamos, los resultados no fueron a favor de Enrique. ¿Qué dijimos los venezolanos demócratas? No, esto ya no tiene salida. Después fuimos a la constituyente y dijimos, no, ya esto no tiene salida. Después fuimos a la gobernación del Estado y aunque ganamos, después no cobramos y dijimos después al otro día, esto no tiene salida. Y no es verdad, porque los países y las sociedades no bajan la Santa María. Los países no se declaran en quiebra, cierran la Santa María y le dicen a toda su gente que se vaya y deja el país solo. No, el país se va reacomodando a las circunstancias y estoy convencido que en las próximas horas, en los próximos días, tal y como ha venido ocurriendo de manera sostenida, cada día más zulianos y más gente de San Francisco va a querer participar y va a participar en el proceso del 10 de diciembre. Sí, el gran problema hoy de estos que participan en elecciones es vencer ese sentimiento de frustración que hay en los venezolanos, pero no tanto la frustración por lo que el gobierno ha causado en la gente, sino porque sectores de oposición no sabemos las razones, porque los argumentos son algo baladíes, sin mucho fundamento. Dicen que para qué votar, para los que ayer nos llamaron a votar, hoy nos dicen que votar es malo, porque lo malo no fue votar sino ganar, porque si por ejemplo Juan Pablo Garipa no gana aquí, no pasa nada, porque
no se hubiera tenido que ir a juramentar y luego entonces no hubiera tenido que tomar la decisión y Capriles no se hubiera puesto bravo con Henry Ramos y en fin, todo estuviera bien. El problema es que los opositores cuando ganan pierden. Fíjate que es una cosa increíble, ganaron la elección parlamentaria y resulta que da la impresión que perdieron, que el gobierno cogió 40 diputados, pero resulta que parece que quienes ganaron fueron ellos, porque la oposición se ha encargado de demostrar que no son. Entonces en el Zulia gana Guanipa, pero no gana Guanipa, sino que gana el gobierno, porque quien está gobernando hoy es Chorita. Magdalena Balbuena. Y probablemente el gobernador del Zulia sea Prieto, porque para reivindicar a Guanipa hay que poner a Prieto. Yo de verdad que... Hay que poner a Prieto. Yo de verdad que esto no lo entiendo. Por eso yo aquí, en este programa, y en otros programas, y donde puedo, le digo, señores de Voluntad Popular, señores de Acción Democrática, y Primero Justicia, señores de Primero Justicia, miren, por allá anda Ledesma, tengan miedo, señores, ¿cómo se van a poner ustedes a decirle a la gente que no vote cuando ustedes ayer no pidieron que votar? Y mañana, la semana que viene, en unos días más, es el año 18 y comienza la campaña presidencial. Y nos van a decir que votemos. ¿Cómo le van a decir a la gente que vote? Señores, de verdad, yo no sé cómo es que tú, que eres un exitoso comunicador, que tienes un excelente programa, que te conoce la gente en San Francisco, que tienes años allí, que tu papá fue un gran profesor universitario, presidente del Colegio de Periodistas, y además un hombre ahí que nadie puede arrostrarle nada. Pues. Cuestionarlo. Nadie lo puede cuestionar a Julio Fernández, que fue director de la Escuela de Comunicación Social. Es decir, y entonces resulta que no se puede hacer un alto en el camino para eso que tú decías. Ok, propone a ellos que la encuesta la voy a dirigir yo. Lo tuyo no ha sido una pregunta, sino una reflexión profunda. Fíjate algo. Yo estoy convencido de que el gobierno, cuando los partidos de oposición asumen estas posturas, el gobierno está logrando su objetivo. Claro. Inocular, inducir la división, el desánimo, que el desánimo es un arma del diablo. Por eso yo siempre he dicho que aquí es la lucha del bien contra el mal. Es lo que me llama la atención, que en esa acción del gobierno ha logrado una cosa increíble, colonizó el lenguaje de la oposición. Entonces tú escuchas a la oposición hablando el lenguaje del gobierno. Entonces te acusan de traidor, te acusan de vendido, te acusan de cualquier cosa. Que nos digan apátrida. Pero estamos así de que te lo digan. O que nos lleven porque ¿quiénes son los purgados? Los purgados son los que se salen. Los apátridas, los purgados son los apartidos. Esos son los purgados. Están a punto así de decirlo. Basta que alguien lo diga. Fíjate, es tan cierta la reflexión de ustedes que a mí me hace recordar cuando los grandes medios impresos del centro del país se enfrentaban a Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes. Y las Águilas le ganaban 10 carreras por 0. Jamás decían ganaron las Águilas del Zulia, sino perdió Magallanes. Sí. Bueno, más o menos esto es lo que está pasando en política. Miren, pero también estoy convencido de que los partidos que juegan a la no participación están corriendo el riesgo de desaparecer en el tiempo. Porque cuando tú le preguntas a la gente que ayer me decía no tenemos que participar, ¿cuáles son los argumentos? No es una decisión nacional. Una decisión nacional consultada con quién. Una decisión nacional que consultamos con la gente. Abrimos un proceso de consultas verdaderas. O fue una decisión tomada en un cenáculo, fue una decisión tomada en 4 paredes, fue una decisión tomada por quién. Entonces después que dicen, satanizan el proceso municipal del próximo 10 de diciembre, entonces proponen las elecciones primarias para escoger el candidato presidencial. Bueno, pues sí. Entonces yo digo, bueno, pero ¿bajo cuáles condiciones? Entonces pierden el argumento, entonces por falta de argumentos van por el vacío y se van al abismo. No, chico, fíjate que ahora que tú dices de lo acordado, de lo concertado, sabemos que Juan Pablo hizo consultas a sectores importantes de la región y abrió un periodo de consultas para tomar una decisión, pero resulta que en esa consulta le dieron 7-3 y él tomó la consulta de los 3. No se impuso la mayoría. ¿Ah? Ahí no se impuso la mayoría, que es lo que priva en democracia. Bueno, pero fíjate lo siguiente, el caso está en que es preciso que se sepa que no es un gobierno cualquiera. Al gobierno poco le importa que Venezuela no pase hambre, o que el venezolano se muera por falta de medicinas, como ya ocurre con mucha frecuencia.
de lo que se trata es de consolidar la revolución socialista. Y se va a consolidar porque el gobierno tiene instrumentos y dinero como para financiar lo que llaman el carnet de la patria para que 5 millones de venezolanos vivan. Los otros 15 millones o 25 millones de venezolanos poco les importa al gobierno. Unos podrán irse al exterior, cosa que se pone cada vez más difícil, y los otros se someterán a lo que diga el gobierno. A lo que digamos 5 millones. Ahora, pero lo que algunos dicen, mira, es que aquí votando no resolvemos nada. Pues votando es que se resuelve, porque votando es que se construye una fuerza para enfrentarla al gobierno. Miren, la oposición antes del mes de diciembre del 15 era una cosa. Después del año 15, con el triunfo en las parlamentarias, la oposición ganó espacios en el mundo insospechados de ganar. En la medida que la oposición, hay todavía mucha incertidumbre, porque la derrota de la oposición se da porque quien fue derrotado fueron las expectativas. Los tipos dijeron que iban a ganar 17, 23, 48 gobernaciones. Y resulta que no iban a ganar, sino podían haber ganado 9 y era bueno, ganaron 6, tenían 3, ganaron 3 más. Y pierden otras gobernaciones justamente porque la incomprensión del hecho político y la mala lectura que hacen de la realidad venezolana les impidió preferir a Ismael García en Aragua. Les molestaba de sobremanera que Falcón fuera candidato, que era gobernador de Lara, porque rompía sus planes. Y les molestaba que el otro señor que era candidato allá, Feo La Cruz, fuera candidato y ganara gobernador en Valencia. Entonces, claro, una oposición que se mire el ombligo, una oposición que se cocina en su propia salsa y que no se pone de acuerdo para nada. Yo por eso sí me preocupa cuando van a los diálogos, porque digo, si estos tipos no son capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales aquí, ¿cómo van a ir a reunirse con el gobierno? Por cierto, Rosales, que un día tendremos acá, quizás sea como gobernador, para quedarle con más libertad y no tenga miedo de que lo vayan a llevar preso, no, cuenta una historia acerca de una opción que hubo en el pasado y que se abandonó, porque a un dirigente muy importante se le ocurrió que no era bueno esa salida, porque en esa salida él no salía favorecido. Pero si en ese día acuerdan que si hay un acuerdo que diga que Enrique Capriles iba a ser candidato presidencial y ganador, Capriles hubiera estado de acuerdo. Mire, Arenas es crítico conmigo porque yo le digo las cosas con mucha crudeza, para que él las arregle, ¿no? Porque él es muy arreglador. Pero hoy en San Francisco estamos frente a la misma situación. Estamos frente a la misma situación y es importante para el Estado recuperar esa alcaldía. Una alcaldía que se pierde precisamente porque en el pasado por otra división pasó lo mismo. Y pareciera ser que quieren reeditar la situación. Yo creo que dejemos cancelado este asunto de San Francisco. Gustavo dice, me lo dijo acá al llegar, no tiene preocupaciones, cree que está bastante bien, Dios quiera que así sea y que uno de la oposición gane la alcaldía de San Francisco porque es importante. Pero eso no supone que no haga falta que quienes hoy aspiran declinen, y no solamente declinen. Yo no quiero que decline José Luis y que decline Alejandro y se vayan a sus casas. Yo quiero que declinen y nos acompañen en esta cruzada, en esta hermosa cruzada, por rescatar al San Francisco tuyo, José Luis, por rescatar al San Francisco tuyo, Alejandro, por rescatar al San Francisco mío y al San Francisco de todos quienes nos acompañan. Ahora, hay una variable, Chico, que es importante, pero que a veces no queremos ni pronunciarla, que es el problema del miedo. Y a mucha gente le da miedo la candidatura de Omar Prieto y de la posibilidad de que Prieto gane. Por la experiencia que hay en San Francisco, por la experiencia que tenemos con respecto a lo que allí ha pasado y a lo que allí se ha perseguido y los resultados que se tienen allí. Pero todavía la matriz de opinión que ciertos sectores de oposición han construido parece que, que está tan blindada que el miedo que produce la candidatura de Prieto, porque es miedo lo que produce, inclusive a mí me da miedo decir lo que te estoy diciendo. No eres sociólogo y tú sabes cómo es todo esto. Exacto, es que la gente se muere de miedo. La gente se inmoviliza de miedo. El miedo ha dejado de ser una cuestión individual para convertirse en un gran problema social, en una gran categoría social y política. Es decir, la sociedad tiene miedo, pero la matriz de opinión que han sembrado ciertos sectores de la oposición hace que el miedo
pase por debajo debajo de la cuerda. Y yo creo que la gente debe de preocuparse por la posibilidad de que Prieto gane las elecciones regionales. Bueno, mira, yo quiero decir con toda responsabilidad, la fortaleza de Rosales no radica en las debilidades de Omar Prieto. La fortaleza de Rosales frente al electorado radica en las dos exitosas gestiones que frente a la gobernación tuvo Manuel Rosales. Inclusive las exitosas gestiones que al frente de la alcaldía también tuvo Manuel. Ahora, es verdad, es una verdad del tamaño de la luna, lo que tú dices con el tema de Omar Prieto. Lo más oprobioso, lo más peligroso que le pudiera pasar al Zulia es que Omar Prieto logre ganar la gobernación. Claro, ese es un supuesto negado que está muy lejos de que el 10 de diciembre se concrete, porque la gente, yo estoy convencida, hay gente que me ha llegado diciéndome que está muy desanimada, que no quiere participar en barrios y en urbanizaciones de San Francisco. Pero cuando yo le digo, Ender y Francisco, yo les hago un mapa mental, les digo, paséense por la posibilidad de que Omar Prieto llegue a la gobernación del estado. Todos me dicen, voy a salir a votar el 10 por Manuel Rosales y por ti, porque los de San Francisco, que conocemos bien al personaje, no podemos permitir que lo que se ha vivido en San Francisco lo vivan los zulianos. Ahora fíjate lo siguiente, yo creo que ya Arenas tiene mucha razón en eso, y a mí me preocupa mucho cuando él dice que hasta lo que está diciendo lo dice con miedo. Y yo no exteriorizo el miedo, pero no digo lo que dice él. Ni siquiera eso. Pero, ¿qué es San Francisco? ¿Qué es San Francisco? Porque se habla de un San Francisco que tiene cosas, bueno, que es el mejor municipio, donde la basura, no hay basura. Adorna las calles. Donde no hay, que dicen que no hay, que allí se recoge la basura periódicamente, que las calles están en perfecto estado, que están alumbradas, que la seguridad es absoluta. Incluso un gran amigo mío de la radio, a quien yo admiro mucho y quiero también, que decía, véngase para la Feria del Lago, que aquí sí estamos seguros. Lo escribió en su Twitter y yo, bueno, de repente no tengo por qué dudar su palabra. Pero es verdad que cuando uno entra a San Francisco, uno va seguro, porque yo cuando salgo de Maracaibo, de allí después de La Limpia, y entro me siento con una seguridad enorme, pero voy a velocidad. Lo que pasa es que una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Existen dos San Francisco. ¿Cómo va a ser? El San Francisco que el alcalde ha vendido a través de los medios, el San Francisco que el de Maracaibo, que el de Baral, que el de Balmore, que el de Lagunillas cree que existe, y el San Francisco que padecemos la gente de San Francisco. Y eso no lo dices tú por cuestiones electorales. No, perdón, lo he venido diciendo, y yo los invito, la primera invitación, cojan una cámara de televisión y lo invito a que ustedes escojan, yo les pongo el mapa del municipio, y ustedes de manera aleatoria me dicen, vamos para acá. Que de pronto coincidimos y vamos para el corredor de la 200 para que vean basura pareja, que en ese corredor de la 200 confluyen varias urbanizaciones. El Soler, por ejemplo, no tiene nada, no tiene seguridad, no tiene servicios públicos, no disfruta del agua potable. Entonces hacemos otro ejercicio y me señalas y me marcas, por ejemplo, el sector de los manantiales en Los Cortijos. En Los Cortijos se paga vacuna. En Los Cortijos no hay vialidad, en Los Cortijos no hay servicio. ¿Cómo es eso de que se paga vacuna? Se paga vacuna, los habitantes de Los Cortijos, de los manantiales, de Andrés Bello, del sector Marisabel. ¿Pero cómo pagan la vacuna? Tienen que acostarse temprano porque el malandraje es de tal ¿Pero cómo tamaño? pasan cobrando? Hay mecanismos, los empresarios, los comerciantes, los pequeños tienen que pagar vacuna en San Francisco. Y yo pregunto, ¿dónde está la policía municipal y dónde está el ejercicio de lo que dice Omar, que es el municipio más seguro? La basura, yo los invito a que vayan, jamás antes visto esto. Porque antes se cuidaba de la vitrina, mantenerla limpia, y yo llamo vitrina a la 158 de la urbanización San Francisco, donde está la Plaza de Perucho, o donde está la Plaza de los Almendrones, que es la 161, o la 40 de la urbanización Coromoto y San Francisco, o la 18 de Sierra Maestra, o la 15 de Sierra Maestra. Antes medio cuidaban la imagen, pero hoy San Francisco es un desastre. San Francisco es un basurero, y la gente que vive en San Francisco puede dar testimonio de lo que yo acá estoy diciendo. Sí, ahí se cuentan cosas. Y no son mitos urbanos, pero no son leyendas urbanas. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, que yo leí en las redes que yo no lo he querido creer, es la siguiente. Dice hay un tuit, algo así, que dice
que Prieto amenaza a los escuálidos con esas palabras. Dice, los escuálidos cuando yo sea gobernador no van a tener... Ahí están los medios digitales, ahí están las noticias, ahí están las informaciones. Eso será verdad. Yo los invito a que busquen en Google y digan lo último que ha dicho Omar Prieto, y ahí seguramente estarán los grandes titulares. Pero será verdad lo que será eso. A mí me parece que hasta en campaña electoral, si eso es... Eso despierta, yo le agradezco que diga eso, porque eso despierta el ánimo del opositor, que cree que no, ¿para qué voy a votar? No, ¿para qué voy a votar? Para evitar eso. Exactamente. Nos está haciendo un favor, que siga hablando ahora, tú ganas a Francisco y ¿qué es a lo primero que le vas a meter más? El tema de la basura, hermano. La basura. Sí, limpiar el municipio en los primeros 60 días, eso es un tema. Tienen los camiones y el equipo que va a quedar ahí. No, seguramente no voy a encontrar nada, porque los últimos 52 camiones que se supone se compraron, no sé dónde están. Habrá que hacer un diagnóstico, una profunda revisión. Porque ¿dónde ahora crees tú que están esos 52? Porque ocultar 52 camiones no sé, es no sé. difícil, Bueno, pero ellos dijeron que los compraron y no se ven en la calle. Ahora lo último que hicieron para intentar resolver el tema de las montañas de basura, compraron unas moticos. ¿No las vieron? No. Unas moticos con un cajoncito atrás, dice Alcaldía de San Francisco. Bueno, con esas moticos pretenden recoger toneladas de basura que no han podido recoger con camiones. ¿Y los 52 camiones? No, es que aquí sale el cuento, como cualquier cuento del pollo. Llega la mamá, la abuelita le dice, María, porque en los cuentos todas se llaman María, venga a comerte tu arroz con pollo. Y la muchachita que tenía como 3 años y medio le dice, abuela, ¿y el pollo? Y la abuela, ahí está, y el pollo, porque era puro arroz. Ahora la pregunta es, ¿dónde están los 52 camiones? Porque yo me acuerdo que aquí en Maracaibo también había unos camiones, y vino Di Martino, lo dicen los concejales, lo dicen toda la gente, que Di Martino los vendió y que le dieron hasta un cheque sin fondo. ¿No será que vendieron esos camiones? Habrá que revisar el paradero, el destino de esos camiones que se supone compraron. Ocultar 52 camiones compactados es muy difícil. Y cambiar, no sería que... Bueno, y el taller de Limasur, que llaman, esta vía a La Cañada, en un terreno, tú sabes, con un cercado, vamos a tener que contratar un helicóptero o un dron, si es que lo permiten y no lo bajan a punta de plomo, para verificar si esos camiones están allí o esos camiones se dañaron. No están recogiendo la basura, no deben estar allí. Entonces no están allí. No están recogiendo la basura. Pueden estar en mal estado, pueden estar detenidos, pueden estar parados. Pero yo me acuerdo que en una oportunidad... Yo no creo que se hayan comprado. En una oportunidad, el municipio de San Francisco le prestaba asistencia de recolección de desechos a la alcaldía de Miranda. Iban los camiones de San Francisco. No, los camiones de San Francisco no le iban a asistir a la alcaldía de Miranda, iban a votar en un relleno que había al municipio de Miranda. Oye, pero la cosa que uno se entera que este programa... ¿Verdad que sí? Hay que evitar. O sea, fíjate el tamaño del error, ¿no? La basura se recogía en San Francisco, atravesaban el puente para ir a verter los desechos en Miranda. Es una locura. Pero eso pasaba en San Francisco. Bueno, pero fíjate. Y por eso es que la solución, y me preguntaban, es, una vez Manuel llegue a la gobernación, hay que hacer una mancomunidad, una alianza estratégica entre Rosales, que va a ser el gobernador, Juan Carlos Fernández, que no me cabe duda va a ser el alcalde de Maracaibo, y nuestro gobierno en San Francisco, para atacar un problema común. Un problema común es el grave problema de la basura. Claro, sí, pero tienen que atacarlo también entendiendo que el gobernador tendrá que hacer un gran esfuerzo para buscar otro vertedero, porque el vertedero ese que tenemos... No, hay que comenzar por pensar en un nuevo relleno sanitario, porque una cosa es el vertedero y otra cosa es el relleno. El relleno pasa por las condiciones mínimas de salubridad. Sí. Tú siembras la basura, que es un término que se utiliza técnicamente, siembras la basura y no la expones al aire, como pasa en los vertederos. Yo recuerdo que yo participé en un evento donde estaban unos surcoreanos que tenían un proyecto para la basura, porque la basura es energía. La basura es un buen negocio. La basura es un negocio. Bien manejado, con criterios gerenciales. Es un negocio. Y fíjate tú, por ejemplo, que yo les proponía a alguien que tuvo la suerte de ser alcalde, que tomáramos una urbanización piloto de Maracaibo y entonces le regalaran a las empresas, le regalaran a las familias las bolsas, que ahora son muy costosas, antes eran muy baratas, y por cierto que el sector de fabricantes de bolsas está en una situación crítica porque la gente petroquímica le vende los insumos a Colombia. No está y lo dejaron así. Y yo le dije, bueno, entregan las bolsas de varios colores para que la gente coloque el plástico, el cartón, el vidrio y tal, y las otras basuras
la otra que ya no se puede reciclar. Y eso nunca se pudo hacer. Y tomando con una experiencia pequeña se puede lograr que incluso el problema de la basura se convierta en una fuente de empleo. Y además de eso, hay proyectos completos donde tú no tienes que tener esos vertederos al aire libre, sino que los puedes resolver de otra manera. La clasificación, por ejemplo, es un tema fundamental. Con tecnología. Nosotros vamos a comerciales y en unos instantes regresamos con Gustavo Fernández para que nos siga contando cuál van a ser sus principales propuestas a poner en ejecución cuando alcance la alcaldía del municipio de San Francisco, que la gente dice que Gustavo tiene la primera opción. Amigos, seguimos con Gustavo Fernández. ¿Se te perdió? Me perdió. Estaba pensando en el otro Fernández, en Pedrito Fernández. Yo pensé que era Juan Carlos Fernández. No, en Vicente Fernández. ¿A qué te gusta la ranchera? Sí, créeme que, pero a mí de verdad que te confieso que a mí Vicente Fernández nunca me gustó mucho. Para el alcalde no, pero canta bien. Pero canta bien. Pero fíjate que Vicente Fernández es dueño de medio Guadalajara, para que tú veas. Pero bueno, amigos, no estamos hablando de Guadalajara, ni estamos hablando de... Mira, vamos a hablar de San Francisco. Ajá, después de la basura... ¿Verdad? Después de la basura. ordenar San Francisco? ¿Qué es San Francisco? Porque uno sabe que San Francisco era un municipio de Maracaibo, que por su propio desarrollo, San Francisco logró que se convirtió en municipio, pero en San Francisco hay muchas empresas e incluso el aeropuerto que se dicen que es de Maracaibo está en terreno de San Francisco, está el Mercosur, estaba un Mercosur, estaba un cementerio que era privado y lo expropiaron. Pero además creo que todos los cementerios están allí, ¿verdad? Un cementerio que la gente, a mí me dijo un amigo un día, cuando construyeron la primera urbanización cerrada por allí, por la avenida Fuerzas Armadas, me dijo, de aquí para Jardines de la Chinita, porque la gente ya no quería los cementerios de por aquí, sino que quería Jardines de la Chinita, porque en la Chinita era un modelo. Era un modelo. Eso, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué vas a hacer con ese modelo? Bueno, debo decir con el tema de los camposantos, de los cementerios. ¿Cuántos cementerios hay en San Francisco? Hay tres, ¿no? Ahí hay tres. El cementerio más antiguo, el antiquísimo que está allá cerca de la iglesia del Padre Vilche, en el barrio San Benito. Sí, claro. El cementerio municipal viejo de San Francisco. Está el cementerio La Chinita, Jardines La Chinita, y está uno que está contiguo a La Chinita, que es el municipal. cementerio San Francisco de Asís. Ajá. Bueno, en el tema de Jardines La Chinita, entiendo que es una competencia municipal el tema de los cementerios, pero revocó la concesión el municipio de San Francisco a la empresa privada que manejaba el tema de Archina. La gente quería que sus difuntos fueran a descansar el sueño eterno allí, porque eran espacios dignos, cuidados, bonitos. Bueno, pero cuando Omar Prieto le puso la mano, eso fue el acabose, eso fue el hecatombe, eso fue el desastre total. Se dio cuenta, hasta los muertos se querían levantar para irse. Se convirtió en un infierno. Sí, y entonces, gracias a Dios reaccionó, tarde, pero reaccionó, y le otorgó, le devolvió la concesión a la empresa que manejaba ese cementerio. Porque si los invito a que vayan a ver el cementerio viejo de San Francisco, eso es una falta del respeto a la dignidad humana. Si los invito a que vamos a ver el cementerio San Francisco de Asís, que maneja la alcaldía, eso es una ofensa a la dignidad humana. Entonces, ese tema también hay que revisarlo. Otro tema que preocupa a San Francisco es el sistema de salud, el sistema de transporte. El sistema de transporte en San Francisco es una anarquía absoluta. Yo estoy de acuerdo con que hay que sentarse con los conductores porque los niveles inflacionarios, por responsabilidad del gobierno, que es el mismo gobierno de Prieto, que es el gobierno de Nicolás, ha generado una situación económica para los conductores que no es sostenible. Cada día hay más unidades varadas en las casas. Yo los invito a que vayan a la urbanización San Francisco, a los edificios, a los superbloques, verán cementerios de carros estacionados por caucho, por batería, ahora el tema del aceite. Bueno, pero a ese problema hay que buscarle una salida, no la salida que le ha dado el gobierno, que no la da al final del camino. Si tú en San Francisco instalas una proveeduría e instalas convenios de préstamos
a los conductores que le permita de alguna manera paliar el problema que los agobia, tú puedes, por un lado, el servicio de transporte público bien manejado a través de una red conectada con Maracaibo, puedes resolver el problema grave del transporte público en San Francisco, pero a la vez tú tienes que colaborar, coadyuvar, subsidiar a los transportistas para que el tema inflacionario no lo vayan a pagar los usuarios, porque aquí hay una pugna entre usuarios y conductores, y entonces, ¿a favor de quién se pone la autoridad? A favor de nadie, a favor de resolver una problemática que existe por culpa del gobierno. Y el problema de la seguridad, de algo que se ufana mucho la gente de San Francisco, es el problema de la seguridad, el problema del manejo de las policías. Y en estos días vimos cómo se escaparon 14 delincuentes. Se escaparon 14 delincuentes y no se sabe si los recapturaron y que dicen que metieron preso a 17 policías. Yo le voy a tratar de salvar la responsabilidad a Omar. ¿Por qué? Porque eso es una decisión del juez de ejecución o del juez de control. ¿Hacia dónde van los privados de libertad? Aquí no hay cárcel, aquí no hay retén. Y entonces, ¿a dónde van? A las comisarías. Bueno, pero aquí nos ofrecieron 2 cárceles. Bueno, pero te las ofrecieron, pero no te las han construido. Aquella que está por la parroquia José Domingo está abandonada, eso está en un desastre, eso es monte y Cabilla, no hay nada más. Pero, por supuesto, quien tiene la responsabilidad de la custodia de los privados de libertad en los recintos donde son dirigidos por los jueces son los directores, las policías y son los alcaldes que manejan la policía. Ustedes bien lo dijeron, se fueron 14. En la madrugada creo que mataron a 3 o a 4. Sí, y al otro día mataron 4 o 5 más. No se sabe, eso no se sabe. Eso fue una información que ahora mismo, como tú eres periodista, la vamos a cotejar con una información que yo le iba a dar a Ender Arena, que le gustan las cosas así. ¿Y dónde está la responsabilidad? ¿Dónde están los sancionados? ¿Dónde están los responsables de haber permitido la fuga masiva de esos? No se ha hablado, porque hay 18, no se dice nada. Hay 18 presos por la fuga del Ledesma, pero aquí en este caso no se ha hablado nada. El tema de la salud en San Francisco, los ambulatorios dependientes de la alcaldía, bueno, igual que los dependientes de la gobernación, igual que los dependientes del gobierno, no tienen nada, no tienen insumos. Mira, se recién inauguró, y yo tengo aquí el video que si ustedes me autorizan lo ponemos al aire. Recién se inauguró una maternidad que inició Sadi Vijani, y lo voy a decir con toda propiedad. Sadi Vijani la inició y construyó la infraestructura, es decir, cabillas, bloques, cemento y el frisado. Llegó Omar Prieto y prometió la inauguración de la maternidad. Ustedes saben cuántos años transcurrieron para la inauguración de esa maternidad. 9 años. Después de 9 años la inauguró. Se llena la boca con la maternidad Che Guevara, que cuando yo llegue al gobierno de San Francisco, lo primero que voy a hacer, entre otras cosas, es cambiarle el nombre y colocarle a esa maternidad Doctor Manuel Balbuena, un hijo de San Francisco, un digno hijo de San Francisco, que sí dio muestras de desprendimiento, de solidaridad y de este tipo de cosas que caracterizan a un hombre con mucha sensibilidad. O sea, que ya, por ejemplo, la maternidad va a ser, y Manuelito Ferrer no tendrá Manuelito Balbuena, y Ferrer no tendrá un médico que era profesor universitario. Bueno, en la maternidad, y yo voy a poner aunque sea en privado para que lo vean, llegó hace una semana un joven del 4F con su gorra, que lo tengo aquí, con su esposa, ya con el muchacho casi afuera, y le dijeron llévatelo por otro lado, porque aquí no hay ni el clinch que se utiliza para colocárselo a los niños. Aquí no tenemos gas, aquí no tenemos cómo atenderlo, y está recién inaugurado, muchachos, no tiene 2 meses inaugurado. Bueno, pero entonces si es así, no nos vayas a hablar del oncológico, que te llegue hasta San Francisco, el oncológico el nuevo, Génesis Petit. Y también, pero te quería preguntar sobre el Parque Francisco Delgado, que está en territorio de San Francisco, ¿o no? No, eso es territorio de Maracaibo, eso es la parroquia de allá. Entonces le preguntaría el viernes a Juan Carlos Fernández, que va a estar con nosotros aquí, porque es que yo no sé, pero tú que vives por aquí, siempre pasas por ahí, porque tú pasas por ahí. Eso funciona, porque yo he tenido ganas de llevar a mis niños al parque. Siempre hay una matica, chicos. ¿Le vas a hacer una insolación? No, pero es que la otra vez lo llevé. Pero lleva a este muchachito. Otra vez lo llevé, ¿sabes dónde? Tú llevas al niñito Juan Carlos. Sí, al niñito tuyo, al más pequeño. La otra vez lo llevé me dijeron, llevar a los muchachitos al paseo al paseo Ciencia. No, pero el que hizo Rosales ya los conocen mucho. Además, esos niños comen mucha cotufa y la cotufa está en cara. No, me dijeron, llévalos al que hizo Arias. Y los llevo. Y empiezo a buscarle primero aquella Plaza Bolívar, que es un desastre. De acuerdo, es un desastre. Y luego tienes el paseo ese de Arias Cárdenas, que
que yo también le cambiaría el nombre. Se debe llamar Jairo Ramírez, Viallo Parisi, Canga, ¿cómo se llama? Gasca, Guirigasca, porque es verdad que entonces me dicen los guillitos, y nos trajiste para acá. ¿Y qué querían ustedes? Entonces alguien dijo, Francisco, un vendedor de Sevillado, Francisco, llévatelos para el que está allá, Francisco Delgado. Pero allá estaba lejos y era de noche, y tú sabes que de noche aquí no se puede andar en la calle porque las calles están oscuras. Está San Francisco a oscuras también, como absolutamente. 7 millones de bombillos, según vi un trabajo publicado en uno de los periódicos de la región, hacen falta para iluminar el Zulia. 7 millones de bombillos. Bueno, San Francisco no escapa de esa realidad. 7 millones de bombillos. Ustedes cuando atraviesan el puente sobre el lago y llegan a San Francisco, ¿qué es lo primero que ven a la izquierda? El gran terminal Simón Bolívar. Sí. Ese es el monumento a la infuncionabilidad. Claro, no, eso está claro. Ustedes saben que después de ¿Salen a 3 años, no, por Dios, yo le digo a mis amigos periodistas, mis amigos comunicadores sociales, que cuando vengan por la circunvalación uno se detengan y le hagan una foto a la hora que pasen. Supónganse, vamos a hacer un ejercicio, 9 de la mañana. Tú tomas tu celular, te bajas en la autopista, miras por si acaso, le haces una fotografía y a golpe de 4 de la tarde haces el mismo ejercicio, te vuelves a parar en el mismo lugar, la misma perspectiva, ¿no? Para que no haya confusión, y haces otra vez la fotografía. Yo les aseguro que allí no se mueve nada. Eso no funciona. Yo no sé para qué es utilizado el terminal Simón Bolívar, porque eso estaba cantado de anteojito, hermano. Eso allí iba a colapsar San Francisco, la avenida 5, pero el alcalde se dedicó, se empeñó obtusamente en construirlo ahí, y ahí tienes los resultados. Me quedan 2 cositas, por ejemplo, y la cosa de que estaba ahí el helicóptero. El helicóptero es otro misterio. Eso es otra caja negra. Nadie sabe en San Francisco dónde está el helicóptero. Nadie sabe dónde están las lanchas. De la bendita que dejó Viallo, por cierto, con Sadi Vijallo. Mira, pero y en la cosa que estaba por ahí cerca de un distribuidor donde generalmente yo veía el helicóptero y me gustaba mucho. ¿Y el avión? No, pero el avión después... Es el de Tatú. No, pero el sitio ese que es como de la policía. Sí, lo llaman la plataforma cibernética. A eso no le vas a cambiar el nombre. Bueno, no, por respeto al general, al Miriam Moreno, creo que se llama él. Y otra cosa, ¿qué vas a hacer con el avión? Porque es que el problema de San Francisco no es cambiar nombre. El problema de San Francisco es poner orden. ¿Pero qué vas a hacer con el avión? Porque cuando llegó a Prieto, chico, yo dije, este hombre tiene que ser un militar. Y como él siempre, él ahora es que dice que es economista, pero antes era Omar Prieto. Ahora es pastor. Ahora dice economista, yo lo noté después. Que él siempre era Omar Prieto alcalde, pero de un tiempo para acá comenzó a decir economista, cuando los economistas estamos más desprestigiados. Quieren suavizar la imagen de Mira, ¿dónde queda la Plaza del Sol? Porque ahí en la Plaza del Sol tenemos alrededor de un mes que nos recogen la basura y las moscas nos van a comer. Plaza del Sol queda allí al lado del centro comercial Ciudad de Progreso, que está por allí por la 40 al final. Eso está en la parroquia de San Francisco. Sí, aquí nos están haciendo una pregunta que solamente puede respondérsela Omar Prieto, porque dice, ¿cómo va a combatir Omar la delincuencia y la impunidad en la frontera y el dólar paralelo? No sé, imagínate. Pero Omar cuando gobernador. Claro. Buen día. Y ahora dice que él sí va a acabar con los bachaqueros. Bueno. ¿Y quién no lo hizo? Pues sí, exactamente. Buen día. En la Trinidad la gobernación no recoge la basura. Eso es un mal... La gobernación le hizo un grave daño a Maracaibo. Sí. Le quitó la competencia a la alcaldía, a Evelyn, y se la trasladó al gobierno. Dice Rolando Nava, esto yo no sé si es verdad. Ahora ya dice que en Pilas San Francisco, que cuando Omar ganó, le quitaron los camiones de basura y los semáforos inteligentes a Maracaibo para llevarlos para allá. Ahora una cosa que te iba a preguntar, pero de verdad que ahora ya Gustavo Fernández, comunicador, ¿por qué crees tú que el gobierno le quita las competencias a la alcaldía y destruye lo que había? Porque la policía municipal de Maracaibo la destruyeron. El aseo urbano recogía la basura y lo dio como usuario, lo acabaron también. Y el cuerpo de bomberos no lo acabaron porque eso estaba acabado. Bueno, mira, el gobierno lo que pretende, de manera equivocada, es restarle funciones operativas a los gobiernos municipales. Por eso le quitan a Evelyn, a la alcaldía de Maracaibo, la policía, le quitaron el servicio de recolección de basura. ¿Y los bomberos? Le hicieron 2 grandes favores al gobierno municipal porque le quitaron 2 grandes responsabilidades, 2 graves problemas
de manejar. Y después, ¿quién salió perjudicado? La gobernación. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad ya no es competencia ni recurrente ni de ningún tipo de la alcaldía. Bueno, el que salió perdiendo es el ciudadano. Por supuesto, y el gran perdedor en el tema de la basura es el ciudadano que no le recoge la basura, claro. Y el gran perdedor en el tema de la seguridad, porque ya la gobernabilidad no está en manos del alcalde de Maracaibo, de la alcaldesa, también termina siendo el ciudadano. Sí. Bueno, entonces, chicos, nosotros de verdad que lo que nos queda es... ¿Tú no temes que de ganar la alcaldía te la muden realmente, como pasó aquí cuando ganó? Mira, vivir de las presunciones hacia el futuro, aunque hayan antecedentes que permitan hacerlo, yo no soy de esas personas. Yo, por ejemplo, con el tema, aprovecho antes que la gente diga, no le preguntaron lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Miren, yo he dicho que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima. Yo he dicho que la Asamblea Nacional Constituyente es un accidente histórico y que el tema de la juramentación o no, que le tocó a Juan Pablo, y yo no sé qué va a pasar hacia el futuro cuando nosotros ganemos las alcaldías, eso es un hecho político y que tiene que tener respuestas políticas. Esperaremos que llegue el momento, pero lo que yo sí estoy completamente convencido, y se los garantizo a la gente de San Francisco, que de ganar la alcaldía nosotros vamos a tomar el control administrativo de San Francisco. Sí, es más difícil, por ejemplo, con un municipio, porque una buena parte de los ingresos llegan por la vía de la recaudación. Del tributo. ¿Y qué le dices tú a los empresarios de San Francisco que también ya están pendientes de ti hoy? Mira, los empresarios de San Francisco, y he conversado con muchísimos de ellos, están cargados de expectativas, porque los empresarios de San Francisco no tienen confianza, porque los empresarios de San Francisco tienen temor, porque los empresarios de San Francisco no se sienten estimulados a invertir, porque los empresarios de San Francisco viven expectativas de manera permanente pero negativa. Yo he conversado con ellos y yo les he dicho que con el gobierno de Gustavo Fernández de la Unidad en San Francisco va a volver la confianza, va a volver la tranquilidad y vamos a sentarnos a apalancar el crecimiento económico, porque en San Francisco, un emporio, hay muchísimas cosas por hacer. Mira, y un tema que también que le debe interesar al alcalde es el tema de la educación. ¿Tienen ustedes algo previsto para mejorar la calidad de la educación en San Francisco? Mira, los preescolares son responsabilidad, algunos de ellos de la competencia municipal. Pero yo le anuncio por esta vía a los jóvenes de San Francisco que después del 10 de diciembre el plan de becas Jesús Enrique Lozada, que administra la gobernación del estado, será multiplicado en cuanto al número de beneficiarios. Pero quiero anunciar que con el gobierno nuestro a San Francisco va a llegar el plan de becas Jesús Enrique Lozada, capítulo San Francisco. Eso, en esta misma semana vamos a prever la realización del primer gran censo. Esperamos ponernos de acuerdo con el futuro gobernador Manuel Rosales para hacer un esfuerzo y en el caso que tú ganaron la alcaldía y pierdo la gobernación. Yo no me paseo por esa posibilidad, pero digo, como a mí no me gusta imaginarme escenarios futuros, vamos a esperar que llegue el 10 de diciembre, que estoy completamente convencido de que va a ganar Manuel, pero si no gana Manuel y ganamos nosotros vamos a gobernar en San Francisco. Mire, ¿qué vas a hacer con la gente que recibe periódicamente en el municipio su casita clara? Bueno, eso periódicamente es discutible. Sí, porque yo invito a cualquier persona que nos esté viendo en San Francisco y que nos diga cada cuánto tiempo le llega el CLAP, si es que le llega, porque es una situación de exclusión también. Si tú eres opositor, como ellos nos califican, si tú eres escuálido, no hay posibilidad de que te den una cantidad. Todavía se puede hablar todavía ese lenguaje de escuálido tiene fundamento. No, para nada, no tiene ya la concepción no es real, porque nosotros somos mayoría. Nosotros somos mayoría en San Francisco, nosotros somos mayoría en... O sea que los escuálidos... Nosotros somos mayoría en el país, entonces ¿por qué no votamos? O sea que los escuálidos pasaron a ser otros. Por supuesto. Con respecto a hay que abandonar esa expresión. Sí. Es una odiosa expresión. Gustavo, y la gente que trabaja en la alcaldía, que ya tiene 8 años trabajando allí, que ve peligrar sus cargos. Bueno, yo les quiero decir con toda responsabilidad, crean en mí. Yo no voy a llegar con cacería de brujas, yo no voy a llegar al municipio de San Francisco, a la alcaldía, a despedir a nadie. A mí se me acercan funcionarios policiales
se ponen la mano en la boca para que no le lean los labios. Como y me hacen los dicen futbolistas cosas, ahora. y me dicen cosas. Los trabajadores de la alcaldía, yo he conversado con trabajadores de la alcaldía uniformados y me dicen, Gustavo, ¿qué va a pasar? ¿Nos vas a votar? Le dije, no, al contrario. Al contrario, yo voy a llegar a poner orden en esa alcaldía. De esa alcaldía se irá toda esa gente que no trabaja y que está en las nóminas de la alcaldía. Pero todo el trabajador de la alcaldía se va a Y hay quedar en la hay alcaldía. mucha gente que está fuera de las nóminas Me que dicen cobra. que hay nóminas políticas, por supuesto. Esas nóminas políticas no pueden. No, pero seguir, eso se van enseguida, las nóminas políticas. Eso se van solitos. Se van solitos. Ahora bien, bueno, yo creo que yo parto de un principio democrático muy elemental, que es la alternabilidad. Yo creo que a San Francisco le hace falta un alcalde que gobierne con otras perspectivas a las que tuvo Omar Prieto. Incluso haciendo un balance positivo de su gestión, a esa subregión le hace falta un cambio político y un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque pareciera que yo veo todos los días los medios y veo la campaña de Prieto para la gobernación y no siento que la alcaldía le sirva como parte de su promoción. Y digo, ¿será que no la quiere involucrar porque él es un hombre que respeta los principios democráticos o es que la alcaldía no le suma ni no le suma votos? Yo conversaba con Manuel Rosales en privado y yo le decía a Omar, Manuel, Omar tiene muchísimas debilidades. Nosotros solo tenemos que mostrarle, como lo dije al principio, el verdadero San Francisco a la gente del Zulia para que se decida. La gente dice, la gente de San Francisco, que hay una diferencia pero increíble entre San Francisco y la Coromoto. Entre lo que es la Coromoto y lo que es San Francisco. No, hay una diferencia marcada entre la 40 de la urbanización Coromoto y el resto del municipio. Sin embargo, debo decir, y los vuelvo a invitar, ustedes paseen por la 40 y vayan hasta la redoma de Agua, que hoy es la Plaza de los Niños del Mundo, para que vean trabajos de escarificación desde hace más de 3 meses. Y mira, ¿y tú a quién te llevarías tú? Porque ya Omar tiene San Francisco como, digamos, como el ícono de la zulianidad y de la gaita, a Nerio Ríos. ¿A quién te llevarías tú, por ejemplo? ¿A Enrique Gotera? Bueno, no, ¿A Danilo Badel? Lo que pasa es que Enrique Gotera no es de San Francisco, Danilo Badel no es de San Francisco. En San Francisco existen figuras de la talla, por ejemplo, de Luis Germán Briceño. Existen figuras de la talla de Daniel Méndez, por cierto, que es mi tío biológico, hermano de mi madre. Daniel Méndez, Danielito claro, Méndez, Danielito. Ballesteros, Sí. Chacín. Mira, y así ya que estamos buscando los nombres, a ti... Pero esa fundación se debe llamar Padre Vilche. Padre Vilche, claro. Fundación de Gaitas Padre Vilche. Claro, porque hermano, que es más imagínate. ícono de la ¿Y qué será? Pero Nerio Río Y Nerio es mi amigo, Nerio es de San Francisco, gran respeto. Bueno, pero a lo mejor con un gobierno tuyo volvemos a recuperar ¿cómo se llama? A Ríos para hacer gaitas de protesta. Claro. Pero además eso sería muy bueno porque Nerio Río volvería a cantar gaitas de protesta y Jairo Gil volvería a ser El poeta Jairo Gil, el poeta de la Virgen. que también está allá viviendo. Pero mira, un detallito final, porque ahí hay un distribuidor que nosotros le hemos propuesto varios nombres. Un nombre es el Padre Vilche, el distribuidor Padre Vilche, porque Mike Santa no le dice nada a nadie. Pero eso es Maracaibo. Eso es Maracaibo. Sí, el distribuidor Maíz Santa, hasta donde llega es la parroquia Luis Hurtado. Porque el desastre, por ejemplo, está el 19 de abril, todavía en Maracaibo, y cuando llega a NASA, que ya es San Francisco, bueno, eso ni te cuento. No, yo sé, pero a mí me había dicho, cuando yo pregunté, me dijeron, no, pero es que... Ahora, ¿qué nombre le propondrías tú para cambiarlo? En caso de ganar... Bueno, pero es que ahora yo tenía nombres de San Francisco. Yo le quería poner nombre Ramón Soto Urdaneta. pero también. Ese es un baluarte, un emblema, un ícono de San Francisco. Claro, y nosotros, más allá de las diferencias de su concepción ahora, política, para no entrar en contradicciones con el señor, ¿qué te parece si le ponemos distribuidor el hombre a caballo? El del hombre caballo. No, le podemos poner, en el Zulia hay nombres, ¿no? Claro que hay nombres importantes. Pero yo pensé que como era de San Francisco, yo había hasta Betulio González. Betulio González es una figura del Estado, del país. Claro. Puede ser distribuidor. Y entonces Betulio viviría feliz allá en el Perú. En el Perú que vive en San Benito, en en el San barrio Benito. Betulio. ¿Sabes que ahí está barrio Betulio, San Benito al lado? Ya, él lo vive en el barrio de Tulio. Él vive en el barrio Yo Betulio. propondría a Edesio Camarillo. Un insigne O personaje. la esposa. O a Pochoc. O la esposa de Edesio Camarillo. Ana Camarillo se llama la señora. Ana Camarillo. Entonces, O a bueno, Chuchucano. sí, bueno, por eso, porque entonces hay muchas cosas que ojalá yo quisiera. Ese, hay nombres para escoger. A mí no me gustaría. Una galería. Sí. A mí no me gusta
mostrar mis sentimientos cuando los tengo compartidos, ¿no? Pero a mí me gustaría que alguien que tenga los votos ganara la alcaldía de San Francisco para ver un cambio, porque de verdad chicos, la rutina es una cosa terrible. Mala, pero es que yo quiero que San Francisco merece de verdad volver a ser lo que siempre fue. Yo lo que le quiero ratificar. ¿Qué va a pasar con los cultivadores que ahí que no sé si... ¿Verdad que sí? Ya eso se Con acabó. los cultivadores Bueno, allá, debajo. en las barbacoas eso se acabó. Sucumbió. Pero eso hay que reactivar. Y las camaroneras y todas esas cosas. Ahí están, pero con mucha presión, con mucha delincuencia, con muchas cosas. Por eso, pero además, chicos, recuperar... ¿Qué vas a hacer con el ambiente en San Francisco? Es un problema gravísimo por el problema del... Tienes dos problemas graves, el carbón y la cementera. Y la cementera. El tema de la cementera, cuando estaba en manos de los mexicanos, yo recuerdo a los concejales de los rojitos, eso mantenían una letanía, eso era cemento, vencemos Mara, vencemos Mara, vencemos Mara, vencemos Mara. Hoy, que está en manos del gobierno, yo los invito, ustedes vienen, ¿verdad, compañeros? Vos que vivís en San Francisco, ustedes bajan a San Francisco a pasar por el primer semáforo, como si fueran a la iglesia del Padre Vilche. Ustedes cuando se encuentran con, eso yo no sé si se llama la tubería, el coso, sí, lo que ya da lo vuelta, sabemos que el cilindro, está casi transparente, está tan transparente que tú pasas en horas de la tarde, y no te digo de noche, y se ve el fuego atizado dentro, que en cualquier momento, y esto es un llamado público que hago, en cualquier momento eso se rompe. En cualquier momento eso se rompe y nadie ha hecho nada. Porque es un tema que ni siquiera se discute en la Cámara Municipal, en la Comisión de Ambiente de San Francisco. Es que nosotros el cemento, el gobierno, como todas las cosas buenas que ha hecho, el cemento costaba 20 bolívares y lo vendían a 25, 30. Y entonces ya lo vamos a expropiar, y ahora cuesta 20.000. El saco de cemento. No, pero eso del ambiente sí es peligroso, es un problema para San Francisco. De verdad, los invito y todo el que pase por la Vencemos Mara. Oye, no vuelvo a pasar más por allí. Bueno, volteen. Mi hermano Julio me dijo, no paso más. Bueno, amigo, con esto último nos tenemos que ir porque ya estamos entrando en la zona de peligro de este programa. Mañana regresamos con ustedes, que va a estar con nosotros Enrique Márquez, diputado y es vicepresidente de la Cámara de la Asamblea Nacional, que nos va a hablar de los diálogos, nos va a hablar de las purgas y también nos irá a hablar... No de las purgas. No, de las purgas. De las purgas. Porque la gente ayer es contentísima porque Ledesma que iba a poner de moda nuevamente la murga de Panamá y todo el mundo salía a sacar trombones y cosas de esas. Pero no, todo el mundo, y cuando habló hoy, al fin alguien nos va a lavar el estómago. Amigo, es todo por hoy. Gracias a Gustavo Fernández por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y ya saben, el día 10 hay que salir a votar por la democracia.